En el presente proyecto presentamos lo que es el Segway, como un péndulo invertido sobre un carro. Ustedes ya se habrán hecho o lo habrán practicado lo que es balancear un palo de escoba sobre la palma de su mano, pues es idéntico al péndulo invertido en este Segway que vamos a modelar. Entonces tenemos acá lo que es el Segway y tenemos lo que es el péndulo sobre un carro. Nuestra simbología y descripción de las variables de sistemas son estas siguientes que están en esta tabla 1. Esto es la velocidad angular del péndulo y la aceleración angular del péndulo. Entonces, nuestro objetivo ahorita es el modelo matemático a través de dos enfoques. El primero es a través de mediante las leyes de Newton para obtener el modelo matemático. Entonces, tenemos aquí ahorita lo que es nuestras fuerzas y variables que actúan en el sistema, nuestro modelo mecánico, digamos. Entonces tenemos acá nuestro péndulo, que la varilla tiene una masa despreciable y en nuestro extremo tenemos superior la masa m minúscula del péndulo. Y este es el carrito con una masa mayúscula. Entonces se le aplica una fuerza que va en dirección para el lado derecho y una fuerza de fricción contraria a esa fuerza. Entonces tenemos estas simbologías equivalentes a cada una de ellas. Entonces, consideramos nuestro carro y el péndulo como dos masas puntuales. Así lo vamos a tomar para comenzar a analizarlo. Y comenzamos analizando, lo analizamos por separado. El carro, tenemos nuestro DCL y nuestro DC. La fuerza que le son aplicadas al carrito son la fuerza que se le aplica, las que siente ahorita, la fuerza de fricción, la fuerza normal, la fuerza de reacción en el eje Y y la fuerza de reacción en el eje X y la masa, esta fuerza. Y esto es equivalente a nuestra fuerza de masa por aceleración en el eje X. Causa y efecto. Entonces, DCL, diagrama de cuerpo libre, DC, diagrama cinético del carro. Aplicando la segunda ley de Newton, determinamos la primera ecuación de movimiento lineal. Entonces, mirando nuestro DCL acá arriba, tenemos en el eje X las fuerzas. Positiva, hemos asumido la sumatoria de fuerza es igual a la masa por aceleración en el eje X y positivo hacia el lado derecho. Entonces, la fuerza está acá positiva menos la fuerza de fricción menos la fuerza de reacción. Eso es equivalente igual a la masa por aceleración en el eje X. Entonces, lo que equivale a la fuerza de fricción es lo que nos muestra acá esta imagen. B por X punto, que X punto es la velocidad en el X, y B, como nos dice acá, es fricción del carro. Ahí tenemos nuestra primera ecuación de movimiento lineal. Ahora vamos a analizar lo que es el péndulo, las fuerzas que hay en él, siempre en el eje X. Pero vamos a ahorita ver que la fuerza que actúa en el péndulo es esta. La fuerza de reacción siempre como de acción y reacción, tanto los dos cuerpos son estas. Velocidad angular y aceleración angular. Y eso es equivalente a estas fuerzas. Más bien aceleraciones normal y la tangencial y en el eje X. Entonces aquí vamos a sacar la sumatoria de fuerza en el eje X. Siempre aplicando la segunda ley de Newton.
sumatoria de fuerza en el eje X, positivo siempre a la derecha, tenemos H, es la única que va ahorita en el eje X, solamente en la causa. Y en efecto tenemos en el eje X lo que es la masa por la aceleración en el eje X, que sería esta directamente positiva. Y esta también sería positiva. La proyectamos en el eje X, sería masa por aceleración tangencial por el coseno de teta. Es lo que tenemos acá, menos la masa por aceleración normal por el seno de teta, que es la que proviene de acá, al proyectar en el eje X. Entonces, la aceleración normal es igual a W al cuadrado por R, que R es nuestra distancia, nuestra L. Y la aceleración tangencial es igual a alfa por R, que es nuestra distancia, igualando, ahora vamos a igualar las H, tanto de la ecuación que encontramos en este momento y de la ecuación anterior. Igualamos nuestras ecuaciones, nuestras H, y llegamos a esta expresión. Entonces, simplificando, llegamos a la primera, y ordenando, llegamos a la primera ecuación de movimiento que describe nuestro sistema péndulo invertido sobre el carro. Ahora, análisis tangencial del péndulo usando el DCL y el DC. Entonces, quiere decir que vamos a ver las fuerzas que están aquí perpendicularmente que atraviesan al péndulo. Sería tangencialmente a lo que he dicho ahí. Entonces, asumimos positivo en este sentido. Entonces tenemos acá lo que sería la reacción en el eje Y por el seno de teta. Porque la proyectamos aquí, ¿va? Para que quede tangencialmente perpendicular al péndulo. Tangencialmente al péndulo o perpendicular al péndulo, que es lo mismo. Más H por el coseno de teta, que lo proyectamos siempre perpendicularmente al péndulo. Menos la masa por la gravedad por el seno de teta. Eso es igual a lo que tenemos en el TCL, que sería estas que están acá. Sería la masa por la aceleración tangencial, que está directamente perpendicular al péndulo, más lo que sería la masa por la aceleración en X por el coseno de teta, que es así la proyectamos, porque está acá, y la proyectamos que quede justamente acá. Entonces, ahí obtenemos nuestra tercera ecuación para luego sustituirla más adelante. Entonces, analizamos ahora el momento de fuerza en el péndulo de TCL. Se determina la cuarta ecuación de movimiento rotacional. Hacemos sumatoria de torque, que es igual a la fuerza por la distancia, y positivo en este sentido. Entonces, lo que tenemos allí, analizando el péndulo, tenemos acá, que va la torca para acá. Las únicas fuerzas que me harían torque o que reaccionarían acá, me harían momento, serían estas dos. Esta no, porque está en el mismo punto donde estamos haciendo el torque. Entonces es de ahí donde proviene el sentido negativo que viene en esta torca, al contrario que nosotros hemos asumido positivo, de menos la inercia por aceleración angular. Es igual a la reacción en el eje X por la distancia por el coseno de teta, más la reacción en el eje Y
por la distancia L por el seno de teta. Entonces ahí tenemos nuestra ecuación 4. Ahora igualamos acá lo que es la sumatoria de h por coseno de teta más p seno de teta de ambas ecuaciones y nos da esto al igualar a. Ahora, a partir de ahí obtenemos la segunda ecuación de movimiento que describe el sistema del péndulo invertido y es efectivamente esta. Entonces ahí podemos ver que a través de las sumatorias de fuerzas, tanto en el péndulo, la que tenemos acá, en el eje X como en el eje Y, en el eje X como en el eje Y también fuerza tangencial y sumatoria de torques, llegamos a lo que es a las dos ecuaciones que me describen el sistema. Ahora, el segundo enfoque, a través de las energías. Método de Euler-Lagrange. Entonces tenemos acá siempre las fuerzas y variables que actúan en el sistema, que serían estas. Una longitud que tiene el péndulo y siempre despreciable. Aquí tendría la masa y la masa. Una distancia que hay acá de L coseno de teta, es esto una proyección que se le hace. Y acá también otra proyección en el eje X. Aquí se considera un desplazamiento del carro para hacerse este análisis precisamente. Entonces siempre tenemos los mismos, prácticamente los mismos parámetros, solamente que lo vamos a ver desde otra perspectiva. Se considera el carro y el péndulo desplazado. El sistema de péndulo invertido sobre un carro se considera como un robot articulado de 2 grados de libertad. Su primera articulación es traslacional y la segunda es rotacional. Entonces, la ecuación de Euler-Lagrange es esta, la diferencial, estas ecuaciones parciales, que no es más que la derivada de lo que es la sumatoria de la energía total del sistema respecto del tiempo aquí, pero a la vez está respecto a cada una de las articulaciones en la cual logramos de libertad. Restándole ahora la energía total, la derivada de la energía total sobre uno de los grados de libertad en el cual se mueve nuestro sistema, igualadas a lo que es Q, que Q es nuestra fuerza motor en el sistema. Entonces ahorita vamos a tener lo que sería las coordenadas generalizadas. Asumimos Q sub 1 es igual a X. Como les decía, esto sería traslacional. Sustituimos en cada Q X. Tal cual tenemos acá las ecuaciones. Esta fuerza en X son las mismas que tenemos acá, que se me la hace acá. Fuerza para la derecha menos la fricción. Entonces es la misma que tenemos en este lado derecho. Tenemos ahora las coordenadas generalizadas en Q sub 2 igual a teta, en rotacional, el otro grado de libertad, en el cual se puede mover el péndulo. Sustituimos en cada Q, teta. Y como es rotacional, lo que tenemos aquí, lo que es el torque, o la inercia por la aceleración angular, menos. Bueno, a partir de ahí, ahora tenemos lo que es la ecuación de Lagrangiano, que lo que hace es suma la energía total del sistema, que sería la cinética menos la potencial.
La cinética depende tanto de una posición como su velocidad, esa es la energía cinética. Y la potencial solamente depende de la posición, energía potencial. Entonces tenemos las energías cinéticas total del sistema, que sería la del carrito más la del péndulo. La del carrito es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y la del péndulo sería la velocidad al cuadrado por la masa sobre 2. Prácticamente lo mismo. Entonces, la velocidad del péndulo es las sumatorias de las componentes en x al cuadrado. Entonces, estas componentes son las que sacamos o que se miran acá reflejadas en nuestro dibujito. En y en x sería esto. Entonces, tenemos allí la posición del centro de masa del péndulo, que sería en x, sería x más L seno de teta. Pues justamente lo que tenemos acá, lo que se ha desplazado el carrito, x más esta otra distancia. Y en y solamente sería L coseno de teta. Acá lo tenemos. Ahora derivamos esto parcialmente respecto del tiempo y obtenemos esta velocidad en x. Esto lo derivamos respecto al tiempo y obtenemos esto. Entonces, a partir de ahí, sustituimos estos valores de velocidades en x y en y en esta. Y esta velocidad la sustituimos acá. Al sustituirlas, operamos algebraicamente y al final llegamos a esto. Acá, porque aquí venimos y sumamos lo que son la del carrito más la del péndulo. Entonces, se determina la energía cinética total del sistema, que sería esta. Esta es nuestra energía cinética total del sistema. Luego, la energía potencial total del sistema, que sería la del péndulo, que es la única que tiene una altura, que sería menos la masa por la gravedad, por la distancia, que es la altura, coseno de teta. Y del carrito no habría porque está prácticamente justo en el origen, por lo tanto solamente la energía potencial es la misma del péndulo. Ahora sustituimos cada una de la energía potencial y cinética en la ecuación del lagrangiano y obtenemos la sumatoria de energía total del sistema, que sería esta ecuación. Ahora, al tener esta energía total del sistema, la sustituimos en la ecuación de Euler-Lagrange, que anteriormente ya más o menos la habíamos planteado. Ahora solo nos faltaría esto, la ecuación de Lagrangiano, que me representa la energía total del sistema. Entonces sustituimos esta ecuación de Lagrangiano en la ecuación de Lagrange, Euler-Lagrange. Pero antes hacemos una suposición en la cual decimos que la energía total del sistema respecto de X no va a cambiar, va a ser constante. Es decir, toda la energía total del sistema no cambia respecto de la posición ni del tiempo. Por lo tanto, eso es igual a 0. Es como una constante, no cambia. Entonces, se nos reduce la ecuación que teníamos anteriormente. Teníamos esto se nos hace 0, solo nos quedaría esta parte y esta otra. Sustituimos el valor de L y nos quedaría esta ecuación. Derivamos parcialmente respecto a la velocidad x punto y llegamos a esto. Ahora derivamos parcialmente respecto del tiempo y llegamos a esto. Ahora trabajamos ahí, lo reordenamos
Y llegamos nuevamente a la primera ecuación de movimiento del sistema, que me describa el sistema, que justamente es la que encontramos en el enfoque tradicional. Ahora vamos a hacer lo mismo, sustituir acá, determinar la ecuación de Euler-Lagrange en la articulación rotacional, sustituyendo la ecuación 12 en la ecuación 7. Que la ecuación 12 es esta, la Lagrangiano, la sumatoria de la energía total del sistema. Y la vamos a sustituir en esta otra ecuación. En donde está cada símbolo de Lagrangiano. Entonces, hacemos esa sustitución. Derivamos parcialmente respecto a X punto. No, anterior. Aquí a teta punto. Llegamos a esto. Ahora derivamos aquí a teta nomás. Y ojo, hay algo que solo se sustituye. Para que vean. Acá tenemos X punto. Solo se agarran lo que tenga X punto. Todas estas tienen X punto. De acá. Es decir, esta ya no se toman porque no tienen X punto. Y para esta otra, aquí a teta punto, aquí van a ir que tengan teta punto. Entonces sería esta y esta. Y son justamente las que ponemos dentro. Y ahora las que tengan teta, que serían justamente esta, son estas mismas las que agarramos de esta ecuación, que sería esta y esta. Entonces hacemos las derivadas parciales allí respecto de la velocidad angular y de la posición del ángulo. Después respecto del tiempo, reordenamos y llegamos nuevamente a la segunda ecuación de movimiento del sistema. Ok. Ahora tenemos que vamos a ver la simulación que se obtuvo del sistema no lineal. Se eligió el método Rascuta 2 porque es más práctico a la hora de codificar el sistema a modelar y también su convergencia es más rápida. Entonces, en vista de eso, elegimos nuestro método Rascuta 2. Entonces, al meter y codificar, nos dio estas siguientes gráficas. Tenemos el sistema no linealizado, nuestra posición, que vamos a explicarlo, nuestra velocidad, nuestro ángulo y nuestra velocidad angular. Entonces, pueden observar que nuestra posición va oscilando suavemente, hasta como por el tiempo 50. Y podemos ver que la derivada de nuestra posición va a ser nuestra velocidad. Por lo tanto, ¿cómo se llama? En cuanto vaya la posición oscilando, aumentando, creciendo la posición, también la velocidad lo va a hacer. Pero en cuanto vaya disminuyendo, también la velocidad va a ir disminuyendo hasta estabilizarse la velocidad. Ahora el ángulo. Tenemos acá que crece, oscila. Entonces también la derivada de nuestro ángulo teta va a ser nuestra velocidad angular. Con respecto vaya creciendo, oscile su ángulo, entonces su velocidad angular también. Y en cuanto crezca y descrezca, va a ser lo mismo en cuanto se estabilice en 0. Acá el ángulo se estabiliza en aproximadamente 3 radianes. Entonces ahí tenemos cómo se comporta el sistema lineal, no linealizado de nuestro sistema de péndulo invertido.
Entonces aquí tenemos una gráfica de comparación de cada una de nuestras variables de estado. Nuestra posición, que sería esta, nuestro ángulo, nuestra velocidad, que sería esta azulita, y esta como rosada sería nuestra velocidad en el eje X. Entonces ahí tenemos todo nuestro modelo y simulación del sistema no lineal. Continuando con la explicación del proyecto, ahora veremos la parte del modelo matemático ya linealizado. Primero se parte de las ecuaciones no lineales, que son estas. Se hacen estas, o se asumen, perdón, estas condiciones y en base a ellas se llegan a estas ecuaciones linealizadas. Luego se plantean de esta manera y como primer método vamos a trabajarlo con las funciones de transferencia. Para ello necesitamos aplicar la transformada de Laplace a estas ecuaciones y se obtiene esta de aquí. Luego, para obtener la función de transferencia, primeramente de ángulo con respecto a la fuerza, se despeja la variable de posición en la ecuación 2, en esta de acá, y se obtiene esto de aquí. Luego se sustituye en la ecuación 1, y al sustituir todos los parámetros elegidos para este caso en especial, se obtiene esta función de transferencia. Luego se sigue un proceso igual para obtener la función de transferencia, que ahora representa la posición con respecto a la fuerza, representa el comportamiento. La salida sería la posición y la entrada la fuerza. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el análisis de polos. Nos vamos a guiar con esta gráfica que tenemos aquí. Si nos fijamos, dependiendo de la posición de los polos, se tiene ya sea un sistema muy inestable o un sistema estable. Y dentro de la estabilidad, igual hay regiones donde el comportamiento de la gráfica son distintos. Igual en este caso de la región de aquí. Por ejemplo, en la función de transferencia de ángulo sobre fuerza se obtienen estos dos polos, que ambos son con parte imaginaria nula. Y en la de posición sobre fuerza se obtienen un caso similar. Ningún polo tiene una parte imaginaria. Eso quiere decir que todos los polos están sobre el eje sigma. Algunos están al lado estable y otros en el lado inestable. En base a eso se pueden hacer las siguientes conclusiones. Predominan los polos con parte imaginaria igual a 0, por lo tanto se obtiene una señal no senoidal, no oscilante, en el caso no lineal. El sistema no es completamente estable ya que no todos los polos están al lado izquierdo del plano, condición necesaria para considerar un sistema estable. Bueno, ahora vamos con el método de representación en espacio de estados. Este método consiste en una representación matricial del sistema. Aquí se explica un poco de qué es cada matriz, ¿verdad? Y los diferentes vectores X y Y. En el vector X, este representa el estado del sistema y contiene n elementos para un sistema de orden n. El vector Y contiene p elementos y es el vector de salida. Y aquí se especifican las matrices. Se parte siempre de las ecuaciones lineales y se obtienen estos despejes. Luego de hacer estas sustituciones se obtienen estas ecuaciones. Esta para la segunda derivada de la posición y esta para la segunda derivada del ángulo. Luego se establecen las variables de estado, que serían posición, velocidad, ángulo y velocidad angular.
Las variables de salida son posición y ángulo. Se plantean también las ecuaciones de estado, que serían estas cuatro de acá. Y ellas son todo ese conjunto de ecuaciones y variables son las que se representan matricialmente en esta forma. Esto describe completamente el sistema. Un pequeño análisis de los autovalores de la matriz de estado, se puede concluir que como son los mismos polos de la función de transferencia, si se hace una comparación, ¿verdad? Serían los mismos valores. Por lo tanto, se puede concluir que es la forma equivalente de representar la estabilidad del sistema o de analizarla. Ventajas y desventajas de la representación espacio de estado y función de transferencia. Las principales ventajas: en la función de transferencia es más fácil trabajar la representación del sistema, ya que no requiere demasiado análisis ni trabajo complicado, ¿verdad? De trabajo matemático, algebraico y todo eso. En el método de espacio de estados no es necesario que las condiciones iniciales del problema sean cero. Ahora, las desventajas. En la función de transferencia sí es estrictamente necesario que las condiciones iniciales sean cero, confirmando esto. Otras desventajas, más que todo del espacio de estados, es que se requiere una mayor cantidad de programación y que también aumenta el tiempo de cálculo del programa. Bueno, continuando, en el programa se implementó un controlador PID. El controlador PID o PID es un controlador que consta de un controlador, valga la redundancia, que es representado por la variable P, por un integrador y por un derivador, que juntos con un lazo cerrado y un sumador en Simulink o en Xcos se puede representar de la siguiente manera. El controlador PID se basa en el algoritmo de Nicholas Zeiger, que la única función que tiene en nuestro sistema es estabilizar el ángulo y la posición en una sola constante o en un punto brindado. En nuestro caso, fue necesario utilizar una función especial de MATLAB para simular ya en ella misma el integrador y el controlador. En estos momentos voy a proceder a mostrarlo. Este es el bloque utilizado en el que se implementó el algoritmo del controlador PID. En la función que el algoritmo contiene los parámetros del sistema y contiene las entradas variables y la derivada, que es el derivador que él va a procesar para poder tener el ángulo y mantenerlo en una sola posición constantemente. Es decir, estabilizar el sistema en un punto. Eh, Como podemos observar en el siguiente gráfico, el controlador PID, que ya está aquí implementado con una entrada de 0 para probar el sistema y con el integrador del cual se toma la señal para hacer el scope o la gráfica, vemos que el sistema comienza a variar, pero se que mantiene constante en un solo punto, gracias al controlador, que era uno de los resultados que estaban buscando. Ahora voy a proceder a explicar cómo se realizó la interfaz gráfica o la GUI de nuestro programa. La GUI se realizó a través de un paradigma que se llama paradigma de programación orientada a objetos, en el que cada uno de los objetos de la interfaz se programa independientemente y sus acciones son independientes entre cada uno de ellos. En este momento está iniciando el Git de MATLAB. Bueno, esta es la interfaz que se ha programado
con el paradigma de programación orientada a objetos que hace llamadas traseras o callbacks para cada objeto independientemente, dándole propiedades y teniendo funciones en el cual, por ejemplo, aquí eh, se capturan los datos con los comandos get, handle y se pone el tag que se le dio al objeto para capturar los datos. Eh, en esta interfaz gráfica, esos datos de entrada se capturan como un string, pero aquí se convierten a un decimal para que no tenga problemas de estabilidad el sistema. Luego eso se pasa por las funciones características de los métodos numéricos, por ejemplo, en esta simulación, que esta interfaz es la interfaz del modelo en su forma no lineal, utilizando un método numérico para resolver sus diferentes variables. Aquí en la interfaz ya se le pueden ingresar los parámetros iniciales del sistema, que en nuestro caso son los siguientes. Y al presionar el botón generar una simulación, el programa realiza toda la operación para mostrar aquí eh, los resultados necesarios para el análisis del sistema. Aquí, como podemos observar, gracias a la programación y los callbacks definidos anteriormente en la programación de la interfaz, ya se puede visualizar los parámetros del sistema que son la posición, la velocidad, el ángulo y la velocidad angular. Todo esto desde la interfaz gráfica de nuestro programa. Esta simulación es la del tipo no lineal. Ahora voy a proceder a simular la parte lineal del programa, que también tiene una interfaz gráfica en la que se puede controlar todos sus parámetros. Para ello es necesario primero limpiar la memoria de MATLAB para que no utilice los datos anteriores, y como el sistema lineal utiliza y se basa en la función de transferencia para su modelado, se utilizó Simulink. Primeramente debo ingresar los datos que son las condiciones iniciales de nuestro sistema. Y posteriormente abrir las funciones, el archivo de simulink.slx que nos permite hacer el procesamiento de los parámetros iniciales. Aquí, como podemos observar, los datos de las funciones de transferencia se modelan a través de una entrada de un escalón unitario, teniendo aquí las funciones de transferencia establecidas como vectores y aquí vistas y observadas a través de un scope que nos permite visualizar cómo se comporta el sistema. Y los datos se mueven entre cada ventana a partir de este bloque que nos permite mandar los datos que genera esto como un array, un arreglo de números que no es más que un vector. Con estos bloques se mandan los datos a la interfaz del modelo lineal. Por ejemplo, aquí se ve que en este bloque se mandan los datos en forma de la primera función de transferencia, que es la posición, con este bloque del ángulo y con este bloque del parámetro del tiempo para poderlo graficar. Aquí está nuestra interfaz. Primero se debe correr este archivo de Simulink para que pueda obtener los datos necesarios para el procesamiento.
Luego de que se corre el archivo de Simulink, los datos quedan guardados en este objeto que se llama out, en el que están guardados el algoritmo necesario para procesar la función de transferencia y modelarlo de forma lineal. Y aquí solamente se deben ingresar los parámetros iniciales del sistema. Aquí yo procedo a dar clic en generar simulación y el programa ya toma los datos que se están mandando desde Simulink a través de estos bloques, que los manda al objeto out, que los guarda como un array. Y ya los puedo ver aquí como un gráfico que me representa el comportamiento de mi sistema con los siguientes parámetros. Esto se logró obteniendo los datos del espacio de trabajo de MATLAB, del workspace, a través de callbacks en los diferentes objetos que componen la interfaz gráfica, convirtiéndolos en valores decimales. Aquí se capturan como strings y se convierten en valores decimales para que no haya problemas de estabilidad ni que el sistema vaya a fallar de alguna manera no deseada. Ahora voy a proceder a mostrar la simulación y la interfaz gráfica de nuestro sistema del péndulo invertido a través de la forma de espacio de estados. Primero se limpió la memoria de MATLAB, igualmente como se hizo con los demás métodos. Luego se ingresan las condiciones iniciales del sistema. Después de ingresar las condiciones iniciales del sistema, se busca el archivo de Simulink que se utilizó para procesar el espacio de estados. Este es el documento que nos permite realizar la simulación por medio de espacio de estados, que se compone de un bloque de entrada de escalón unitario, el bloque de espacio de estados que nos permite ingresar las diferentes matrices a través de vectores reconocidos por MATLAB, y aquí se capturan los datos con estos bloques que son mandados al objeto out, que después son leídos a través del workspace de MATLAB. Primero se debe de correr esta simulación para luego poder proceder a ver los datos en la interfaz gráfica. Aquí en la interfaz gráfica se utilizaron todos estos objetos que son textbox como entradas de string que se convierten después en decimales y, y los access que es donde se representa los datos del sistema. Aquí en la interfaz del espacio de estados se ingresan los datos que se utilizaron para modelar el sistema y ya él genera, presionando este botón, genera las gráficas necesarias para describirlo y analizarlo. Ya a través de callbacks en el código, él tomó los datos que se generaron en Simulink y los captura en el código de la interfaz para poder mostrar los diferentes parámetros con nuestros datos iniciales que pueden variar. Y siempre nos generan la gráfica de posición y ángulo para poder describir el sistema. Gracias.